De invasores a vecinos. Ese es el título del programa que Sucedió en el Perú le destina a Ciudad de Dios. Hace 50 años, en la Navidad de 1954, una multitud de invasores dio origen a lo que luego sería el Cono Sur de Lima. El origen de la invasión fue a base de todo el gremio trabajador de provincias que se habían ubicado en Lima, y en esos tiempos había muy poca vivienda, era demasiado la escasez de vivienda. Llegué a trabajar acá, ¿no? A radicarme en 74, enero de 74, desde Puno, y trabajando con la gente, reflexionando con la gente, yo como usaba un símbolo más poético, ¿no? Para caracterizar lo que es la primera invasión, ¿no? Dije, siempre decía a la gente cuáles han sido los, digamos, hitos más importantes del siglo XX. Y entre los hitos siempre mencionaba la Segunda Guerra Mundial, la conquista del espacio, etc. Yo siempre he dicho, sí, conquista del espacio, pero no ese espacio, sino este espacio. Ya se tenía ubicado que debía ser esta zona porque el cuarto era un arenal extenso, era la batalla donde se había hecho la batalla del San Juan Miraflores, y era el terreno del Estado, solamente que estaba comprometido porque aquí hacían maniobras del ejército. Los periódicos de la época reflejan a qué grado el tema de la vivienda era uno de los claves de la Lima de los años 50. Las ciudades estaban creciendo a un ritmo espectacular y desbordaban por sus cuatro costados. Era época de las grandes migraciones. Mucha gente carecía de vivienda y estaba surgiendo el cinturón barrial, que años después se llamaría Los Conos. Por su parte, Ciudad de Dios fue el origen del futuro Cono Sur, por Atocongo, como se puede leer en la leyenda de la caricatura. La gente que se lanzó a Cono Sur, víspera de Navidad del 54, después de la Segunda Guerra Mundial, era punta de lanza de todo un movimiento a nivel mundial. América Latina, el África en estos días, hace 30, 40 años en el África, en Asia más o menos la misma época que en América Latina, y que la gente campesina, provinciana, se lanzaba desde las márgenes, desde la exclusión hacia la modernidad y entrar en una oportunidad de forjar un futuro para sus hijos, para que sus hijos no sufrieran como ellos han sufrido. Entonces ese grupo de gente que se lanzó acá era punta de lanza de toda conquista de espacio y del futuro para sus hijos, ¿ya? Salieron, cruzaron los Andes, entraron acá en medio de mucho rechazo, indiferencia, pero buscando trabajo, buscando aprovechar para la educación de sus hijos y exponiéndose a una nueva vida, tratando de lanzar una nueva vida. Salieron de los correlones de las provincias para venir acá al Cono Sur. Mirando para atrás, hace 50 años atrás, podemos decir, de un mes, no había sino arena acá. El principal dirigente de la invasión que dio origen a Ciudad de Dios fue Alejandro López Ágreda. Él aparece saludando a Pedro Beltrán por su nombramiento como primer ministro de Prado. Habían pasado ya 4 años desde la invasión, pero seguían siendo buenos amigos. López Ágreda simboliza a los organizadores de invasiones, hábiles políticos informales, que juntaban gente abajo y disponían de lazos con gente de arriba, que podía legalizar una invasión.
No nos explicamos cómo tantas veces viniendo por estos arenales el señor Alejandro López Ágreda se decidió y organizó estratégicamente para venir a invadir el día 24 de diciembre. A partir de las 5 o 6 de la tarde comenzaron a viajar las personas de diferentes partes del Perú, hasta de Arequipa y también de Cañete. Vinieron grupos en camiones, han venido. Por eso no nos explicamos cómo el señor tuvo tanta convocatoria, porque vinieron de varias partes de Lima y también vinieron de provincia, ¿no? Alrededor de 100.000 personas. ¿Y por qué un día tan especial como 24 de diciembre? Eso es lo que no nos explicamos, cómo el señor tomó esa estrategia para que, según sabemos, que él pensó en esa fecha porque aquí era zona militar donde por las fiestas no iban a enterarse hasta el día después de Navidad. No, eso es lo que más o menos nos dicen nuestros padres, de que él estratégicamente buscó la fecha para que los militares no se den cuenta a la hora de la invasión. Pedro Beltrán era dueño del diario La Prensa, donde había revolucionado el periodismo peruano. En 1948, Beltrán colaboró con Manuela Odría para el golpe contra Bustamante. Pero luego, hacia el final del ochenio, había entrado a disputar políticamente con el presidente. Entre otras tácticas, Beltrán apoyó muchas invasiones, realizando constantes campañas por la vivienda propia, en el afán de generar un clima de descontento contra el gobierno de Odría. El diario La Prensa de Beltrán bautizó a Ciudad de Dios con ese nombre. Ciudad de Dios, según dicen los historiadores, cuando el primer periódico que se enteró fue La Prensa, donde el señor periodista Beltrán, que después también llegó a ser diputado, creo, el señor fue el que hizo la primera nota. En uno de los titulares salió: esta es la Ciudad de Dios, según la prensa, donde a algunos pobladores les gustó el nombre, ¿no? Y mantenieron ese nombre hasta hoy día, que es Ciudad de Dios. Se tenía el apoyo de don Pedro Beltrán, quien autorizó al señor Cortés, que era el subdirector, y dijo de que ordenó de que todo el apoyo y toda la información se cubriera desde el momento que se iniciaba esta Ciudad de Dios, porque ya vino con ese nombre. Hay muchos que dicen que Ciudad de Dios que se vino el nombre acá. No, Ciudad de Dios se creó precisamente porque antes de venir se pensó en que podía ser la fecha, de acuerdo a la fecha del 24 de diciembre, de la Navidad. Muchos decían de que debe ser la ciudad de Belén, pero la ciudad de Belén ya existe, pues, en la Tierra Santa. Entonces se puso precisamente Ciudad de Dios. Y con ese nombre ya se hizo todas las gestiones. Manuela Odría gobernó el Perú con mano dura desde 1948 hasta 1956. Fueron 8 años. Y por ello su mandato se conoce como el ochenio. Durante su presidencia se vivió un auge de la economía mundial que repercutió favorablemente en el Perú. Representó Odría el periodo macartista de la política exterior norteamericana. En esos años se endureció el conflicto con la Unión Soviética y en el país se reprimió duramente a apristas y comunistas. Los fundadores, el día que les anunciaron su triunfo, podían quedarse. La policía dejaría de intentar echarlos. Además, se les entregaría la zona en propiedad. El júbilo inunda sus rostros. Nótese además lo elegante que lucen las personas en la asamblea. Los varones usan sombrero y las damas vestidos largos y bastante maquillaje. Eran otras épocas, cuando todos los grupos sociales vestían con esmero. Los primeros que se enteraron los militares dieron aviso al Palacio de Gobierno, y el cual mandaron a que lo desalojen con caballería y todo, ¿no? Pero los padres de familia se opusieron, más las mujeres, que fue histórico, un grupo de mujeres con banderas peruanas, donde ahora es el puente Atocongo, ahí era la entrada del Cono Sur, donde se pusieron las madres con sus hijos y banderas peruanas, y llevando una imagen de la Virgen de la Mercedes, conociendo que era la patrona del ejército, y dieron aviso al Palacio de Gobierno, el cual visitó a los días la esposa del señor Odría, del presidente Odría, visitó estas arenales, al cual le comunicaron
de que la gente no tenía dónde vivir, e informó al presidente de la República y citó a los dirigentes para ver de qué se trataba, y llegando a la conclusión, gracias a la intervención de su esposa, de que porque le manifestaron que no tenían dónde vivir la mayoría de la gente, entonces optaron por que se queden, y ellos mismos mandaron las primeras ayudas, mandaron camiones cisterna para agua, no, porque acá era un arenal desierto que no había agua, no había ni un servicio público, ¿no? Yo realmente como secretario general yo tomé la difusión de todos los programas, todos los acuerdos de la Ciudad de Dios. Entonces hubo un equipo de información, de parlantes, para dar voz a toda la población, cualquier acuerdo, cualquier noticia que hubiera, ¿no?, para poder mantener a la población informada y se pueda llevar a cabo cualquier evento que se pudiera realizar en contra del desalojo, etc. Creo que mi familia fue una de las primeras que tuvo televisor en la zona y siempre me contaban que se reunían a ver televisión, todos los chicos. Todo, como era en ese momento todo el mundo se conocía, los vecinos eran muy sociables y todo, siempre se juntaban en una casa, o mis tíos, que en ese tiempo eran como 9 tíos juntos, iban y salían con los demás, diferentes historias. La gente se ha juntado mucho para sacar este lugar adelante. Es lo que ha llegado a mis oídos. Siempre que ha habido reuniones familiares y siempre que ha habido reencuentros, me acuerdo que se cuentan cómo había sido esto antes, todo. Siempre me dicen, todo era pampa, era difícil, no había luz hasta tal hora, así, pero poco a poco han ido progresando, se ha ido construyendo y siempre me acuerdo que los vecinos han estado, siempre se han conocido, han estado juntos. En febrero de 1955, hace casi 50 años, el Instituto de Etnología de la Universidad de San Marcos realizó un censo de Ciudad de Dios. Habían pasado menos de 2 meses desde la invasión. Y el censo, que fue realizado por José Matos Mar, dirigido por Matos Mar, el censo preguntó por quiénes eran los pobladores, cuáles eran sus niveles de ingreso, en qué trabajaban. De tal manera que las respuestas a ese censo permiten conocer bastante claramente quiénes eran, pues, los protagonistas de esta invasión con la que comenzó el Cono Sur. Se pidió a la Universidad de Ingenieros, vino una comisión de ingenieros para poder abrir las calles, porque fuera un arenal que no se había usado. Entonces todo había mucho partículas, no se podía caminar. Entonces vinieron ellos, no sé de dónde se consiguieron, fueron los ingenieros Luis de Somocurcio, Felipe Calle y el etnólogo, que me dio mucho gusto informarme que aquí que está vivo, José Matos Mar. La mayor parte de los fundadores eran personas jóvenes y por ello no eran extraños los matrimonios en los primeros años. Por el contrario, una constante de la época de la fundación fue la formación de nuevas parejas y su formalización. Había comenzado un gigantesco proceso de fusión de experiencias compartidas, puesto que, como los Delgado Ramírez, ambos eran provincianos, pero vivían en Lima y provenían de lugares muy distintos. Esa conquista se ha ido forjando toda una nueva cultura urbano-marginal, de todas las sangres, de todas, o sea, mismo, no sé si ha visto teatro de Yoshkani, músicos ambulantes, mismos músicos ambulantes, entre peleas, entre música, toda una cultura nueva. Los datos básicos que surgen del censo realizado a iniciativa de José Matos Mar a la población de Ciudad de Dios, en el momento mismo de su fundación, establecen lo siguiente. Se trataba de aproximadamente 1000 familias, 5000 personas son las censadas. Entre ellas habían 100 tiendas, es decir, había una tienda por cada 10 familias. El promedio de inversión en la tienda de aquellos días era bastante bajo, porque a dólares de aquel entonces equivalían a entre 50 y 100 dólares por tienda. En segundo lugar, se trataba de familias básicamente nucleares, porque ellas, las nucleares, padre, madre, hijos, comportaban el 50% del total, dejando la otra mitad para todas las otras
formas distintas de organización familiar, incluyendo también algunas personas solas. Yo creo que los albañiles de la reconciliación de una patria más plena son la gente de Cono Sur. Están de las Amazonas, están de Tacna, de Puno, de Ayacucho, digamos, Tumbes, de Piura, criollos, serranos, blancos, negros, chinos, están acá en el Cono Sur y saben cómo vivir y forjar una nueva cultura. Y hay mucho que el Perú puede aprender de esos albañiles, que no hablan de teoría, sino construyen relaciones de reconciliación. Luego se tiene que era una población cuyos ingresos eran relativamente bajos, puesto que el 66% de la población, el grueso, digamos, eran trabajadores informales. Algunos vendedores ambulantes, la mitad del total, y la otra mitad variantes de jornaleros, de trabajadores manuales al día, como por ejemplo gafiteros, algunas trabajadoras del hogar ciertamente se encontraban también en el grupo. En los años 60, precisamente, mi abuelita arequipeña tenía una tiendita, una pequeña tiendita de golosinas. En esos tiempos el ambiente era seguro, ella podía manejar su tienda, hacer sus cosas en el patio de la casa, tener la puerta abierta con la mayor tranquilidad. O sea, había seguridad, sobre todo había mucha amistad en el vecindario. O sea, los vecinos solíamos conversar, ¿no? Los adultos, los niños. Entonces, si sucedía algo, la gente reaccionaba muy solidariamente en esa época. Otros datos importantes del censo de Matos indica que se trataba de familias jóvenes, con hijos recién nacidos, muchos de los hijos nacidos en Lima, al grado que el 50% de la población original de Ciudad de Dios eran limeños. Pero estos eran básicamente los niños, puesto que los jefes de familia eran mayoritariamente provincianos. No obstante, no venían directamente de la provincia. Habían pasado ya tiempo en Lima, venían de Mendocita, de otros barrios populares de la ciudad de Lima, pero eran familias jóvenes que se habían constituido en Lima entre provincianos y que necesitaban de vivienda porque habitaban en condiciones difíciles, en tugurios o en casas de algunos parientes y amigos, pues habían encontrado en Ciudad de Dios la oportunidad para iniciar su vida familiar independiente. Vine de la edad de 9 años a invadir con mis padres el mismo día del 24 de diciembre. ¿Padre y madre? Padre y madre. ¿De dónde venían ellos? Nosotros vinimos de Breña. De Breña. ¿Son limeños? No, de Trujillo. Somos ambos. Trujillos. Ambos, trujillanos. La familia es trujillana entera. Trujillano. Y vinimos de Trujillo a Breña. Y de Breña, mi mamá se enteró, así de oídas nomás, que iba a haber una invasión. Y nos fuimos a invadir el mismo 24 de diciembre. Por eso me acuerdo muy bien cómo había más de 50.000 familias que invadieron todos los arenales, de las cuales por las inclemencias del tiempo, las fuertes lluvias, el sol, la falta de agua, se fueron retirando. Los primeros años de la invasión fueron muy duros. Mientras los varones salían a trabajar, durante el día, Ciudad de Dios parecía una ciudad de mujeres, donde ellas acarreaban agua, instalaban esteras, comerciaban y mantenían pequeños negocios. Vemos a 2 mujeres que criaban aves en el arenal. Se contrató, se movilizó a la gente ya que todos eran trabajadores, todos tenían familiares en diferentes sitios de la República. La movilización fue así, de voz en voz, para no despertar, como digo, que estábamos en estado de sitio y no se podía hacer ningún movimiento político. Y dígame una cosa más, ¿quiénes eran los pobladores? Ya conocemos un poco a López Ágreda,
Ahora preséntenos a los primeros fundadores, la gente común y corriente, de dónde provenían, cómo habían sido reclutados, cómo se habían interesado. Bueno, realmente aquí vinieron, pues, como digo, de todas partes, porque estuvieron ya se había, de acuerdo a la gesta que se hizo, vinieron, sabían de muchos sitios que se iba a realizar esta invasión y se iba a dar, nosotros gestionamos, el proyecto era de 1000 metros de terreno para poder criar animales, para poder abastecer Lima, las huertas. Por eso nosotros hicimos estudio exclusivamente de ver agua, las napas de agua, por ejemplo aquí en el Conchán, que si se podían tomar, el resultado fue negativo, no se podía tomar. Por eso que inclusive se solicitó, tan pronto llegamos, aguas entonces a la compañera de agua, a Surquillo, que nos llegan a los sitios donde se abastece la bomba muchas veces. Y así fue. Después otro que nos abasteció de agua fue el Consejo de Santiago de Surco. Hay todo un espíritu entre la gente, los pioneros, los invasores, ¿no? Fundadores invasores, ¿no? De lucha, de lanzamiento, de riesgo, ¿no? Yo creo que la segunda generación tiene otra perspectiva, ¿no? Dos perspectivas. Los que tienen ese mismo espíritu se lanzan hacia el exterior porque no hay trabajo. Los que se quedan no son tanto invasores como constructores, levantando el segundo piso, pero tratando de forjar una vida digna para sus hijos. Y si uno logra mirar el Cono Sur ahora, los arenales, que eran una tierra inhóspita, hay flores, hay árboles, hay trabajo tratando de ir un pueblo luchando en medio de una crisis económica espantosa, en medio de una guerra terrorista. La educación de la población originaria de Ciudad de Dios era básicamente primaria, es decir, algunos pocos habían emprendido la secundaria, pero la gran mayoría había terminado la educación primaria. Se trataba, por lo tanto, de una población que no era analfabeta, que podía leer y escribir en castellano y que seguía, por lo tanto, las incidencias de la vida política nacional a través de la lectura de los periódicos. Aunque las familias con un solo progenitor son muy frecuentes, normalmente se trata de mujeres solas con hijos. A diferencia de ese patrón, vemos a los Suta, que aparecen como una excepción puramente masculina. Estando ausente la esposa, se retratan dos hermanos con los hijos de uno de ellos. Al fondo aparece la estera, que será el elemento más característico de la vivienda popular de los años 50. Recuerdo muy bien de las inclemencias del tiempo. Dormíamos ahí en lluvia, en el invierno, dormíamos debajo de las mesas, porque la mayoría de personas sí dormían porque la lluvia pasaba, parecía la sierra, se filtraba. Y en el verano era un sol ardiente, parecía que uno estaba en el desierto. Las casas de estera, las casitas de estera, eran ordenadas, es decir, se planifica de manera bastante ordenada y acertada la disposición de las calles. Había calles amplias, las casas estaban guardando un orden, funcionaba la escuelita fiscal de niñas y niños, había un botiquín, tienditas. En sí creo que es un mérito de los dirigentes de esa época y también de la gente participaba mucho, o sea, las cosas se hacían, me parece, de manera muy concertada, ¿no? Todos participaban, el interés era común. Luciendo la camiseta de la selección peruana, un fundador domina el balón, teniendo como cancha la Arenal y al fondo los cerros de San Juan. Era el verano de 1955 y recién comenzaban las familias a instalarse, mientras que la vida social ya cobraba cuerpo.
Ciudad de Dios fue un pueblo que estuvo mucho arraigo tuvo en el deporte, que inclusive llegaron profesionales al deporte, como es el caso del señor José Velázquez de acá de Ciudad de Dios, el señor José Sierra, los Mellanes, que fueron municipal. O sea, Ciudad de Dios desde el inicio, en el año 55, se comenzaron a salir los primeros clubes. Uno de los más antiguos fue el Santa Rosa, luego el Club América, y después un club que sacaron de Pobladores Unidos, pero no fue un club que siguió, nada más fue por un primeros tiempos, pero los clubes que quedaron hasta los últimos años, que dieron, inclusive llegaron a la Copa Perú, representando ya al distrito de San Juan de las Flores, fue el América, el Defensor Ciudad de Dios, el Social San Juan, el Nuevo Horizonte y otros clubes más que llegaron a la Copa Perú representando. La primera escuela fiscal en plena invasión muestra que la educación de los niños fue una prioridad para los fundadores de los nuevos pueblos en Lima. Una niña actuando en la clausura del año escolar. Puede observarse el techo y las paredes de esteras de la primera escuela de Ciudad de Dios. Recuerdo de que como las personas, nuestros padres, cómo cargaban agua, cómo recibían agua en la madrugada inclusive, porque venían cisterna a cualquier hora del día, inclusive en plena lluvia nuestros padres recibían la agua, ¿no?, que tenían que recibirlo en cilindros. Entonces, poco recuerdo de las chozas. Algunos años después, un desfile escolar muestra que los colegios ya son de material noble. Por los hijos, los primeros fundadores estaban en la capital, sufriendo las inclemencias de vivir en el desierto. Por otro lado, la escuela de ladrillo era de varones, separada de otra escuela igualmente de ladrillo para mujeres. Se había terminado la escuela mixta. Ella correspondía a una época de mayor libertad, cuando reinaba la estera. Aquí estamos en el Colegio César Vallejo, el primer colegio de varones que se construyó en Ciudad de Dios, el año 1958, cuando se entregaron los módulos de vivienda. Del mismo modo se construyeron dos colegios, el César Vallejo, y el Colegio de Mujeres, el Dolores Cavero. En este colegio, el César Vallejo, fue profesor durante los años 60 un famoso literato, Eleodoro Vargas Vicuña. Él escribió una novela llamada Taitacristo, que guarda semejanza con el tono, con la forma en la que está escrita, con una novela mexicana muy célebre, Pedro Páramo, escrita Pedro Páramo por Juan Rulfo. Rulfo, uno de los grandes de las letras hispanoamericanas, era amigo y compadre de Eleodoro Vargas Vicuña, que enseñó, como digo, en este colegio, habiendo sido también profesor de San Marcos y obtenido un conjunto de galardones literarios. Lamentablemente, hace unos 10 años ha fallecido que fuera probablemente el profesor más famoso que ha habido aquí en el César Vallejo. Nuestros colegios han cumplido 50 años. Sin embargo, no se han desarrollado lo que les corresponde. Hay mucha indiferencia me parece del gobierno central, del Ministerio de Educación. A tanta insistencia se logran cosas, pero en 50 años pues estos colegios deberían estar mejor dotados. El año 1958, cuando fueron entregados los módulos, era muy semejante al que tenemos detrás nuestro. Ha permanecido inalterado prácticamente a lo largo de 46 años. Se trataba de dos piezas, una sala comedor, un dormitorio, una cocina y un bañito. Tenía un retiro delante, un retiro detrás, como puede observarse. Cuando fueron construidos, motivaron en realidad bastante protesta de los pobladores de la ciudad original de Ciudad de Dios, que quedaba todavía en lo que ellos denominan las chozas en las pampas de San Juan, puesto que no les parecieron casas adecuadas, les parecieron que eran casas que tenían muchos defectos y que además carecían de algunos servicios públicos básicos, como que no habían pistas y tampoco había luz eléctrica.
Nosotros en julio del año 58 concluyeron la construcción de los módulos, que en inicio lo mandó a construir el general Odría, y ya en el 58, que era presidente Manuel Prado, nos obligaron a pasar a la fuerza. De los 900 vecinos que quedaron en la invasión, que fueron los héroes de 3 años y medio, en el sorteo de los módulos nada más llegaron 736 al sorteo, familias, a los módulos, y los módulos eran alrededor de 1.400 módulos, y eso fue el traslado a la fuerza con militares y policías, porque los módulos no estaban concluidos, no había pista y luz tampoco. Sí había agua y desagüe ya, y la luz vino después de 2 años, la luz eléctrica, ¿no? Entonces esa fue la manera como nos trasladaron en julio del 58 a los módulos. 4 generaciones de la familia Chávez, una de las primeras en Ciudad de Dios. En la barriada, el patrón de organización privilegia a la familia ampliada, donde parientes y relacionados viven en común y comparten responsabilidades. Este esquema de organización social tiene su fundamento en el grupo familiar, antes que en el individuo. Y por otro lado, ¿cuántos nietos tiene usted, señora? 10 nietos. ¿Y aquí en la vivienda cuántos? 4. 4. Sí. De tal manera, pues, que es una casa de 3 generaciones. Sí, somos 3 generaciones. Y por otro lado también vemos la casa completamente densificada, ya terminada de ocupar el espacio. El espacio porque se amplía la vivienda y también la familia. Y por ese motivo nos hemos visto obligados a construir sobre los cielos para poder vivir. Y todos seguramente, yo imagino, estas familias ampliadas que viven juntas, compartiendo responsabilidades, todos han contribuido con ir haciendo crecer la casa, hacerla más grande. Sí, ya ahora último, el último piso, pero más antes hemos hecho nosotros nomás. 3 generaciones y 2 núcleos familiares muestran la persistencia de familias ampliadas como patrón de organización social. Por otro lado, la presencia de la camioneta revela la importancia de este tipo de bienes para el prestigio y orgullo familiar, puesto que la imagen incorpora al vehículo como eje visual, sosteniendo el vínculo entre los parientes. Yo visitaba a mi abuelo, o sea, yo sí recuerdo, era muy niña, recuerdo las dificultades que se tenía en esa zona, ¿no? El sol era terrible, la movilidad era difícil, o sea, los carros normalmente no llegaban, era como hacer un viaje a provincia, era bien, muy difícil. El calor, la arena, la falta de agua, era muy difícil vivir en esa época. El tren pasaba, iba llevando a llevar cemento de la fábrica Tocongo hasta Lima. Los días feriados, los días domingos, era de pasajeros, porque el tren iba a Lima, a Lurín. En la parte que corresponde a Ciudad de Dios no había paraderos, pero sí paraba el tren para dejar pasajeros que venían, o sea, que vivían en Ciudad de Dios. Había un paradero en Vía María, un paradero en Nueva Esperanza, un paradero en la Tablada de Lurín y en Atocongo, y de ahí ya no paraba hasta Lurín. No solamente hubo familias ampliadas, también se encuentran familias nucleares entre los primeros fundadores de Ciudad de Dios. La familia Bravo muestra que el padre se vestía de forma completamente urbana, mientras que su señora aún viste a la usanza del campo. Entre los niños, uno destaca por usar un overol, revelando que la moda norteamericana había llegado para implantarse entre los más jóvenes. Aquí estamos en el Cine Susi, uno de los íconos de la ciudad de Lima. Para quienes no somos de San Juan de Miraflores, se trata de uno de los paraderos más conocidos de la ciudad, a la entrada del Cono Sur. El espacio urbano ha sido transformado. Lo que antes era originalmente un cine, hoy día es un tragamonedas. Y el cine, como podemos ver, ha quedado arrinconado. Sin embargo, ha abierto 3 salas y estas no pasan cine pornográfico, sino al más puro estilo de Hollywood.
El cine Susi se crea acá en la nueva Ciudad de Dios, porque en la invasión había cine también, pero así cines como así populares, y cuando nos dan los módulos, a los 2 o 3 años, llega la familia Hurtado y compra el terreno de lo que es el cine Susi, que está en la avenida Los Héroes, y nace el cine Susi. Es una gran referencia porque el que menos cuando pregunta de Lima, el cine Susi es como el punto central del paradero principal de Ciudad de Dios, ¿no? Aquí estamos en el Mercado Cooperativo Ciudad de Dios, uno de los mercados más grandes de la ciudad de Lima y que en la práctica funciona como mercado central de todo el Cono Sur. Se trata de una enorme construcción de 100 metros de ancho por aproximadamente 3 cuadras, 300 metros de profundidad. Es un gran mercado donde los precios son increíblemente baratos. El lote originalmente estaba reservado cuando Ciudad de Dios fue construida 50 años atrás para ser la municipalidad del nuevo distrito por construirse. Posteriormente surgió el cine Susi y a su alrededor una paradita que años después, en 1979, fuera transformada en el actual y moderno local del Mercado Cooperativo Ciudad de Dios. El mercado cooperativo nace primero de una paradita. En las chozas también había mercaditos, pero cuando pasamos a los módulos, donde es el cine Susi, a la espalda del cine Susi se crea la primera paradita, una paradita que era de estera, de palos, y luego en el año 70 y tantos se organiza y hacen la cooperativa, ¿no? La cooperativa de servicios especiales que es hoy día el mercado de Ciudad de Dios. Ahora se llama Mercado Cooperativo Especial Ciudad de Dios. Ese mercado se crea en el año 70, luego de haber obtenido también esos terrenos que estaban destinados para el Palacio Municipal del distrito, lo llegan a obtener en la cooperativa y crean uno de los mercados en esos tiempos más grandes del Perú, ¿no? Mi balance, no puedo sentirme mejor, tan feliz, porque debido a que tanto esfuerzo se hizo para poderse luchar y que se lleve a cabo, se ha hecho realidad. Mi balance para mí es efectivo. Los deportes no fueron patrimonio masculino. Inmediatamente las mujeres ya estaban jugando vóley, un deporte que haría furor en el Perú y le daría al país sus mayores triunfos deportivos. El equipo se llamaba Santa Rosa. He ahí a la santa que encabeza las iniciativas femeninas desde el siglo XVII. El equipo se llama Pobladores Unidos, reflejando la ideología comunitaria y solidaria de las primeras invasiones. Puede observarse a las señoras muy elegantes, sentadas listas para seguir las incidencias del partido de fútbol. Al frente de ellas se hallan las copas para premiar a los campeones, indicando que estábamos en una final. Al fondo, las infaltables esteras de aquellos años. Como se dice, hay que bailar y celebrar la vida. Todo el mundo sabe que me gusta bailar, entonces yo estaría contento de bailar con ellos. Y diría, el lema debería ser de invasores a vecinos. ¿Ya? Somos vecinos. ¿Y qué significa para ti esa palabra? Vecino. Aquí, yo me acuerdo en medio de la violencia, yo andaba por la calle y aquí en Ciudad de Dios la gente decía, hola vecino, hola vecino. Se cruza al otro lado, nadie te saluda. Entre los que sufren se dice, hola vecino, son vecinos. La palabra más importante aquí, hola vecino, hola vecina. Así, amigos, hemos llegado al final de esta edición de Sucedió en el Perú. Yo les pediría que consulten nuestra página web que en este momento aparece en sus pantallas. Eso es todo conmigo, será hasta la próxima semana. Muchas gracias.